Bueno, escuchamos como siempre aquí en sincronía también clásicos del rock, ¿no? Clásicos viejitos pero inmortales como este Saturday in the Park con la gran banda Chicago, aquella banda norteamericana. Parece que todavía anda por ahí tocando y en activo. Tiene un público bastante fiel y extenso, conquista nuevas generaciones. Chicago por primera vez aquí en sincronía en Red Generación. Y bueno, pues antes de pasar a lo siguiente, quisiera yo saludar a los chicos del chat que acaban de entrar o ya tienen un poquito de tiempo ahí, a Noaí-bajo, a Vampire Cruz 1 y a Iván de Lao, qué nombrecito. Muy sugestivo. Iván de Lao, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red Generación, en sincronía, acompañándonos en el chat de conversación, Marta. Así es, Ulises, y también en Twitter, que aquí no, hay gente que nos escucha que no está en el chat, pero que le agradecemos que estén aquí, entre ellos a Marta Lautze, a Lilia AC7, a Poeta con Musa, y pues bueno, si me faltó alguien, pues díganme por Twitter para que lo salude. Y pues bueno, es imposible, creo que nadie, por más que quiera, si es que quieren, y los que no quieren, pues menos, pueden desvincularse del Mundial, y pues parece que la comunica en su sección de economía, tampoco lo va a hacer, pues nos va a hablar de Brasil, quién gana con el Mundial. Hola César, buenas noches. Buenas noches, Marta. Y pues en efecto, la fiebre mundialista ha llegado. Eh, no solo es un deporte, ya no solo es un deporte. El capitalismo ha absorbido, digamos, al fútbol, lo ha recodificado y lo ha, de una u otra forma, puesto a contribuir en este escenario económico en donde pues lo que hay es una crisis brutal y lo que tenemos en Brasil pues es una expresión, digamos un choque de la forma en como Brasil se quiso generar las condiciones para que la crisis no fuera aún mayor. ¿A qué voy con esto? Desde mi perspectiva creo que ha sido un acierto del gobierno de Dilma Rousseff generar las condiciones para que el Mundial se llevara en Brasil. Fue un acierto de Lula en su momento generar las condiciones para pelear por la sede mundialista, ya que al ser la sede mundialista tenemos un dato de que son 25,000 millones de dólares los que se van a gastar en el Mundial y que muy probablemente, nos dice el corresponsal en la jornada, Eric de Pomuceno, pueden llegar a 20,000 a 30,000 millones de dólares los gastos que se han llevado en el Mundial. ¿Esto para qué? ¿Por qué lo estoy poniendo sobre la mesa? Porque finalmente Televisa ha avanzado después de que Lula hizo su comentario respecto a que las cosas no pintan tan bien en México. Televisa avanzó en estimular todos los días que las protestas han estado desbordadas y las descontextualizan en la medida en que pareciera que en Brasil se vive un caos. Qué chistoso la forma de manipular en Televisa, bueno, qué inteligente la forma de manipular en Televisa porque pone las cosas en Brasil en otra perspectiva y en México calla lo que está sucediendo aquí. Pero entonces, lo digo que es una idea muy interesante porque finalmente, a los números, al parecer son $700 lo que se puede gastar un turista diario, ya contando con el hotel, lo que está sucediendo, en lo que puede generar esta rama económica. Imagínate, un turista $700 diarios. Esto genera que el turismo en Brasil va a reportar ganancias extraordinarias este año. Van a generar divisas extraordinarias este año y van a compensar respecto del petróleo a partir de la otra fuente de divisas. Acuérdense que nosotros en México vivimos fundamentalmente de dos fuentes de ingreso de divisas. Bueno, tres, digamos, el petróleo es una, la segunda, que no tiene que ver con el petróleo, es la que dan los migrantes, evidentemente, y la tercera es aquella que viene por el turismo. Si nosotros nos colocamos en esta situación, entonces lo que tenemos es que las fuentes de divisa que van a entrar a Brasil van a generar condiciones, en verdad, diferentes para de una u otra forma compensar esta situación, esta crisis por la que atraviesa el mundo. Creo que es una forma neokeynesiana de asumir una reorientación del gasto. La situación es que buscaron generar mayores empleos,
buscaron generar pleno empleo a través de la construcción de mayores estadios, apostaron por eso y generaron entonces unas condiciones en donde desde 2008 las construcciones empiezan a ser una fuente de empleo directo para el sector brasileño y genera un mayor dinamismo en la economía. Evidentemente esto sigue siendo capitalismo, pero creo que sí es importante poner los puntos sobre la IES, porque pues, se ha dado mucho la idea esta de que, bueno, pues sí hay una protesta social legítima dentro de lo que está sucediendo en Brasil, pero también habría que ver que estamos en medio de las elecciones y que Dilma Rousseff está siendo atacada por la derecha especialmente, y que no cabría la descabellada idea que la derecha esté utilizando estas protestas para evidentemente golpear al gobierno de Dilma. Igual, de la misma forma, también los sindicatos que pudieran estar ahí generando esta situación, pues pueden estar con estos intereses que están a la vista. Esto no quita para nada y no es una cosa que habría que dejar de lado. Todo lo que sucedió con el desalojo de viviendas en las favelas. Evidentemente, esta política de exclusión, en donde no se le genera un mayor acercamiento a todos los brasileños, pues tiene que ver con los profundos rezagos que aún existen en el país. Las favelas pueden existir, o esta sobrepoblación en la ciudad puede existir debido a que pues, también la tierra en Brasil, el gran conflicto que hay en Brasil es el conflicto agrario, y esta no se ha repartido, y evidentemente pues, es una de las vetas que también podrían explicarnos esto. Pero bueno, vuelvo al punto. El Mundial creo que beneficia, gana un punto de equilibrio, un punto de quiebre para que Dilma pudiese enfrentar las condiciones de la crisis de una mejor manera. Entonces creo que esta estrategia del Partido de los Trabajadores busca integrarse para que no golpee tanto a su clase trabajadora al interior del país y protegerla de una u otra vez. Me podrán decir que la FIFA se va a llevar millones de dólares, 4,000 millones de dólares de este negocio. Sí, sí es cierto. Pero evidentemente las condiciones del mercado, lo que se buscan es reconfigurar, digamos, lo que está sucediendo, lo que iba a suceder en cualquier mundial, reconfigurar esto en la medida que pueda beneficiar a los trabajadores. Creo que es una medida inteligente, es una medida audaz y me parece que es respetable en este sentido. Creo que la estrategia económica apuntaba a esto y está generando pues inconformidades. Y bueno, lo último que me gustaría aclarar con estas inconformidades. A diferencia de lo que sucedió en México 68, en donde lo que antes de las Olimpiadas, lo que se utilizó en las Olimpiadas, bien hubiera podido también ser el Mundial, las formas políticas de represión que se utilizaron, por ejemplo, en México, vaya las comparaciones, pero me permito hacerla. No estamos hablando de una represión en donde va a haber una matanza. Estamos hablando de lo que sucede, es un gobierno democrático que está buscando generar condiciones para sus trabajadores, y aún con todas las propuestas sociales, lo que se debe avanzar es sobre el diálogo, y lo que está generando que el diálogo pueda existir es la base económica que permite un despliegue de mejores condiciones para Brasil. Entonces, en ese sentido, pues es lo que quiero poner hoy sobre la mesa. Oye, pero César, ¿realmente crees que no haya ningún aspecto criticable acerca de esto? Es decir, sí se entiende que es de una política neokeynesiana por la generación de empleo, ¿no? Y esto lo pone, pues, digamos, a una rayita menos, a un pasito de distancia de lo que es el neoliberalismo tal como lo conocemos aquí. Digamos, sí es una medida keynesiana y es una medida, por lo tanto, ¿no? Que propone en sí el control del mercado y de las estrategias que se propongan en cuanto a la explotación del mercado como tal, para mejorar las condiciones de un país, ¿no? Pero es bien sabido que tanto las Olimpiadas como el Mundial, César, pues sí, el lugar donde se han parado han servido básicamente a largo plazo, para el enriquecimiento y el beneficio pues, de muy pocos y de ya sabemos generalmente quiénes, ¿no? Digamos, son estos grandes negocios y grandes corporaciones y los que están encargados de ellos, ¿no? Y por otro lado, digamos, lo de la derecha se me hace interesante.
Pero también yo vendría otro aspecto. Son una sociedad ya tan politizada, son una sociedad que Lula dejó en condiciones muy diferentes con respecto a la alienación y la susceptibilidad a la manipulación mediática como como México, por ejemplo, ¿no? O sea, la dejaron, está en condiciones distintas ideológicas y de concientización el pueblo brasileño, hasta llegar a decir que después de que el fútbol, como en Argentina y Uruguay, es casi religión, ¿no? La atmósfera de opinión es algo profundamente inserto y en toda la vida cotidiana de estos países, ¿no? Y algunas personas en Brasil dicen, no queremos que gane Brasil porque la situación está muy difícil y no hay fútbol, pero sí fútbol, pero no a nuestra costa. ¿No crees más bien que sí hay ciertos problemas y que sí hay caras negativas del mundial como tal, independiente de esta estrategia que tú dices, y que no es tanto la derecha en muchas ocasiones, sino una sociedad que ya se volvió demandante y activa con respecto a mejorar sus condiciones, aunque estén mejor que las de nosotros en su percepción, todavía tienen mucho por qué luchar, César? Por supuesto, creo que este es un tema de igual manera como sucede con el petróleo, Ulises. El petróleo evidentemente genera condiciones para Venezuela, para Brasil, para los países que utilizan para generar mejores condiciones a sus trabajadores, genera condiciones favorables, digamos. La idea es utilizar el mercado para generar condiciones de vida diferentes, respetables, dignas, pero el petróleo sigue contaminando y empuercando al planeta. Y evidentemente habría que generar una transición a eso. Es una cosa delicada, pero finalmente una cosa que se tiene que discutir. La medida es importante. De igual manera, la idea es cómo se reconfigura el mercado para sacar, digamos, ventajas para el beneficio, digamos, de una sociedad que sí necesita ese tipo de paliativos. Estamos en una crisis terrible y evidentemente inventar formas es la estrategia por la cual los gobiernos de izquierda de América Latina tienen que avanzar. Son estrategias que habría que criticar, pero también deberíamos de seguir alentando en la medida en que la han sorteado. Las condiciones en Brasil no son las mismas que en México. Tan solo la inversión extranjera directa estamos dos veces abajo, 3 veces abajo de lo que hay allá. Entonces, Brasil está ganando con esto. Y bueno, evidentemente no solo el fútbol puede servir para manipulación, puede servir para 20,000 cosas. El gobierno de Brasil ha utilizado el fútbol bajo una forma muy interesante, sacar de la violencia a los niños de la favela y meterlos a los equipos municipales. Y eso es una cosa que no se habla. Y creo que es importante que se le dé difusión para seguir avanzando sobre ese camino. Y evidentemente sí es un tema a discutir, pero cuando se utiliza el mercado para el beneficio, digamos, de una estrategia que genera que el PT pueda seguir avanzando en los triunfos históricos que se han realizado en Brasil, es una cosa que debemos de seguir de cerca y también criticarlo, por supuesto. Bueno, César, pues bueno, creo que hoy estoy totalmente en desacuerdo contigo, pero ya no nos da tiempo al respecto, porque yo he leído otros datos que también pues dan muestra de lo contrario de lo que señalas aquí, tanto en Brasil como en Grecia, como en Sudáfrica. Pero bueno, creo que igual y después podremos hablar al respecto. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y pues nos vemos en la próxima sincronía. Por Twitter para que lo salude. Y pues bueno, es imposible, creo que nadie, por más que quiera, si es que quieren, y los que no quieren, pues menos, pueden desvincularse del mundial. Y pues parece que la Comunica en su sección de economía tampoco lo va a hacer, pues nos va a hablar de Brasil, quién gana con el mundial. Hola César, buenas noches. Buenas noches, Marta, y pues en efecto la fiebre... Muy sugestivo. Iván de Lao, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red Generación, en Sincronía, acompañándonos en el chat de conversación, Marta. Así es, Ulises, y también en Twitter, que aquí no, hay gente que nos escucha que no está en el chat, pero que le agradecemos que estén aquí, entre ellos a Marta Lao Tse, a Lilia AC7, a Poeta con Musa, y pues bueno, si me faltó alguien, pues digan...
Bueno, escuchamos como siempre aquí en sincronía también clásicos del rock, ¿no? Clásicos viejitos pero inmortales como este Saturday in the Park con la gran banda Chicago, aquella banda norteamericana, parece que todavía anda por ahí tocando y El mundialista ha llegado, no solo es un deporte, ya no solo es un deporte, el capitalismo ha absorbido, digamos, al fútbol, lo ha recodificado y lo ha de una u otra forma puesto a contribuir en este escenario económico en donde pues lo que hay es una crisis brutal. Activo, tiene un público bastante fiel y extenso, conquista nuevas generaciones. Chicago por primera vez aquí en sincronía en Red Generación. Y bueno, pues antes de pasar a lo siguiente, quisiera yo saludar a los chicos del chat que acaban de entrar o ya tienen un poquito de tiempo ahí, a Noaí-bajo, a Vampire Cruz 1 y a Iván Delao, qué nombrecito. muy